Hola, en este capítulo vamos a ver la regla del trapecio. Esta regla consiste en la aproximación de la integral de una función f de x teniendo en cuenta el polinomio de Lagrange. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener solamente dos puntos. Vamos a tomar f de x y de f de x vamos a determinar solamente dos puntos. O vamos a tomar solamente x sub 0, y sub 0 y x1, y1. ¿Listo? Vamos a usar solamente estos dos valores de nuestra función f(x). Teniendo en cuenta estos dos valores, nosotros podemos interpolar esta función y determinar el polinomio de Lagrange que nos aproxima a f(x) o que nos interpola f(x). ¿Listo? Entonces vamos a tener que p de x va a estar dada por f aplicado en x sub 0 por L sub 0 de x más fx1 por L sub 1 de x, donde recordemos que L sub 0 y L sub 1 son coeficientes de Lagrange, los cuales se determinan a partir de estos dos puntos dados. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de aproximación, nosotros tenemos que f de x es igual a p de x, ¿cierto? Entonces vamos a tener que f de x va a ser igual a f de x sub 0 por L sub 0 de x más f de x sub 1 por L sub 1 de x. ¿Listo? Si nosotros integramos esta fórmula y haciendo ciertas operaciones vamos a encontrar o llegar a la siguiente conclusión. Vamos a tener que la integral de a b de f de x va a ser igual a h medios por f aplicado en x sub 0 más f aplicado en x sub 1. A esta fórmula se le conoce como la regla del trapecio, la cual, como podemos observar, nos permite interpolar o determinar la integral de f(x), en donde debemos tener en cuenta que x sub 0 es igual a a y x sub 1 es igual a b. ¿Listo? Y h va a ser igual la diferencia entre x sub 1 menos x sub 0 o la diferencia entre b y a. Ahora, el error de esta fórmula lo podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos que e va a estar dada como h al cubo por f doble prima de epsilon sobre 12, donde epsilon está entre x sub 0 y x sub 1. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos realizando una integral definida, debemos tener en cuenta que x sub 1 o b debe ser mayor que a. Por lo tanto, vamos a tener que epsilon va a ser mayor que x sub 0 y va a ser menor estricto que x sub 1. ¿Listo? Y f doble prima pues va a ser la segunda derivada de la función f(x) que queramos calcular o determinar su integral. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tenemos f de x igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x y tomamos x sub 0 igual a 1 y x sub 1 igual a 1.5, vamos a obtener, ¿listo? Queremos calcular la aproximación de la integral desde 1 a 1.5 de f(x) o de x al cuadrado por el logaritmo natural de x, haciendo uso de la regla del trapecio. ¿Listo? En este caso necesitamos determinar h. Como ya habíamos dicho, h está dado como x sub 1 menos x sub 0. Y esto sería igual a 1.5 menos 1. Sería igual a 0.5. ¿Listo? Ya teniendo h, podemos aplicar en la fórmula del trapecio. Esto nos daría igual a h, que sería 0.5 sobre 2. ¿Listo? Por f aplicado en x sub 0, que sería f en 1, más f aplicado en x sub 1, que sería f en 1.5. ¿Listo? Entonces, 0.5 dividido en 2 nos da 0.25. Y vamos a aplicar f en 1. En este caso, f es x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Por lo tanto, reemplazamos x igual a 1. Sería 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 1. ¿Listo? Ahora vamos a sumarlo y vamos a aplicar f en 1.5. Sería 1.5 al cuadrado por logaritmo natural de 1.5. Y esto es igual
a 0.25 por 1 al cuadrado nos da 1, logaritmo natural de 1 pues nos da 0, más 1.5 al cuadrado nos da 2.25 por el logaritmo natural de 1.5 que es igual a 0.405. ¿Listo? Vamos a realizar esta operación. Tenemos 0.25 por 1 por 0 pues nos da 0, más esta expresión de aquí que sería 2.25 por 0.405. Y esto es igual a 0.2277. ¿Listo? Y ya hemos determinado la integral desde 1 a 1.5 de la función x al cuadrado por logaritmo natural de x. Aquí me hizo falta ponerle el de x, en donde tenemos que el error va a ser el siguiente. Debemos tomar un epsilon entre x sub 0, que recordemos que es 1, y 1.5, que es x sub 1. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la mitad. Entonces 1 más 1.5 nos da 0.5. Entonces podemos tomar epsilon igual a 1.25. 1.25 es mayor que 1 y es menor que 1.5. ¿Listo? ¿Cómo debemos determinar o reemplazar en la fórmula E igual a h al cubo sobre 12 por f doble prima de epsilon? Vamos a determinar f doble prima para poderlo aplicar en 1.5. Entonces tenemos que f de x es igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Vamos a tener que f' de x va a ser igual la derivada de un producto. Entonces sería 2x por el logaritmo natural de x más x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y esto sería igual a 2x logaritmo natural de x más x al cuadrado sobre x nos da x. Entonces vamos a tener que f doble prima de x va a ser igual. Vamos a derivar esta expresión. Entonces sería 2 por el logaritmo natural de x más 2x por la derivada del logaritmo natural de x, que es x, que es 1 sobre x, más la derivada de x, que es 1. Entonces sería 2 por el logaritmo natural de x, aquí nos quedaría x sobre x es 1, entonces sería más 2 más 1. Y esto sería 2 por el logaritmo natural de x más 2 más 1 nos daría 3. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar epsilon igual a 1.5 en f doble prima de x. Entonces sería f doble prima de 1.25. Esto sería 2 por el logaritmo de 1.25 más 3. Si realizamos esta operación en la calculadora, obtenemos que esto es igual a 3.446. Ahora ya tenemos f doble prima en epsilon. Vamos a reemplazarlo en nuestro error e. Esto sería igual a h al cubo. Recordemos que h nos había dado igual a 0.5 y esto lo vamos a elevar al cubo sobre 12 por f doble prima de epsilon, que es 3.446. ¿Listo? Si realizamos esta operación en la calculadora, vamos a encontrar que el error e es igual a 0.358 y ya tenemos nuestro error. ¿Listo? Si nosotros queremos que nuestra integral sea un poco más exacta al valor que obtuvimos, le restamos este valor e y obtenemos una mayor exactitud de nuestra integral haciendo uso de la regla del trapecio. En este capítulo vimos lo que era la regla del trapecio. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.